valores. Por ejemplo, los guanches, la mentira era totalmente perseguida. Por ejemplo, un hombre se encontraba a una mujer sola y no podía ni hablarle, por el respeto que tenían las mujeres. Era tanto que un hombre no podía ni hablarle a una mujer si la encontraba sola. Te damos la bienvenida al podcast de la Biblioteca Oral de la Memoria Rural de Acentejo. En este espacio queremos conocer y compartir las historias, los oficios y las tradiciones que forman parte de nuestra tierra. Hoy nos acompaña Manuel Dorta. Manuel forma parte de la historia del municipio de Santa Úrsula, fiel defensor y protector del legado de nuestros antepasados, comprometido desde muy joven con mantener vivo el patrimonio natural y cultural de nuestra tierra. Es además fundador y presidente del Club de Salto del Pastor Juria Sus Magos Chipeque. A través de sus palabras queremos descubrir nuestras raíces, comprender mejor de dónde venimos y profundizar en lo que significa ser parte de nuestra identidad canaria. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Manuel. Buenos días. Para mí es un placer. Bienvenido, Manuel. Somos Daniela y Carla. Para empezar, ¿nos podrías contar brevemente qué es la cultura prehispánica? Vale, cultura prehispánica llamamos a lo que nos legaron los guanches. Por ejemplo, en Santa Úrsula tenemos en la Quinta Roja hay una especie de efequén, que era como un adoratorio, desde el que se ve todo Acentejo y todo el Valle de la Orotava. No les voy a decir dónde está, para que no me lo rompan, porque ya me rompieron un par de piedras ahí por una vez que hice un programa en la tele. Luego, abajo detrás de la Repsol, esa zona por ahí se llamaba El Mollero. Nuestra gente llamaba mollero a una acumulación de piedras, y es que había ahí una pirámide. Y en esa zona se hacían, cuando llegaron los españoles, procuraron utilizar las zonas religiosas guanches para seguir haciendo la religión, diríamos, en esa zona. Entonces, justo donde estaba ese mollero, hoy está la cruz de la Vera, que está justo detrás de la Repsol, donde hicieron el centro que hay ahí del ayuntamiento, vamos. Pero ahí había un mollero de piedra, o una pirámide, como quieras llamarlo, que desapareció, claro, por desgracia. Luego, toda la costa estaba llena de enterramientos. Hay incluso en el museo que estaba en el Puerto de la Cruz, que creo que ya le cedieron todo lo que tenían de guanches, lo cedieron al MUNA, al Museo de la Naturaleza. Y hay una cosa muy simpática, que es un joyerito de mujer, guanche. Eran dos conchas marinas bien desgastadas, que encajaban perfectamente una encima de otra, y dentro tenía un montón de anillitos y aritos y tal, y lo tenían ellos. Fue recogido ahí en la Quinta también. Y enterramiento, los guanches aquí en el norte enterraban mirando para poniente. Entonces, toda la ladera que da hacia la playa Santana, toda la que mira hacia Santana, hay gente que le dirá Lancón, no lo sé, pero bueno, la playa Santana, para nosotros, toda esa ladera, porque mira hacia poniente, donde se pone el sol, fue de enterramiento. Y incluso había un enterramiento bastante importante en el barranco de la Cruz, el barranco de la Cruz, que es el que está por acá del barranco hondo, el que separa Santa Úrsula de Victoria. Al final, abajo a la derecha, había un enterramiento, estaba sentado y mirando para el sol. Y a ese enterramiento se entraba por arriba, por delante no podía. Bueno, si te descolgabas con una cuerda, pero se entra tenía un pequeño hueco. Yo por suerte pude verlo. Ya se llevaron todo lo que había allí, ¿no? Queda algún huesito y eso, pero vamos, ya se los quemaron. Pero vamos, queda eso, nuestra cultura y nuestra forma de ser, vamos.
Nos gustaría que nos nombrara, por ejemplo, algunos asentamientos, lugares sagrados o que hayan tenido un significado importante en la vida de nuestros antepasados y que le hayan marcado especialmente. Sí, yo conocí, por suerte, donde estaba el Tagoror. Bueno, les explico. La cultura guanche nuestra, la de aquí de Tenerife, no habían pueblos. Los guanches no vivían en pueblos, sino vivían en lo que llaman auchones. Era una familia noble con una o dos familias plebeyas a su servicio, ¿vale? Entonces, cada 12 auchones había un tagoror. El tagorero, es decir, el jefe de ese tagoror, era alguien muy noble, es decir, descendiente de Menselle, y el tagoror de esta zona, de Acentejo, estaba en La Victoria. Todavía en La Victoria la calle se llama Tagoro, y en lo alto, pegado al barranco, hoy hay una era donde estaba el tagoror. Pues quitaron las piedras, porque los tagorores en el centro o un poquito hacia un lado tenían una piedra, ahí es donde se hacían los matrimonios, los divorcios. Siempre había una piedra más alta donde se sentaba el tagorero, y después las piedras siguientes iban bajando de altura. Los siguientes chaureros, que eran los jefes del auchón, dependiendo de su categoría, pues irían sentados más cerca o más lejos del tagorero, ¿no? Soy Kevin y mi compañera Carla. Queremos preguntarle sobre su infancia y comienzo. Nos gustaría que nos hablara de cómo fue su infancia en Santa Úrsula, qué le enseñaron sus abuelos y cómo era un día normal en su niñez. Pues mira, yo nací en la Cuesta de la Villa, ya casi lindando con la Orotava. En mi casa no había luz, no había agua. Nos alumbrábamos con quinqués y con velas, y el agua pues la íbamos a buscar donde está hoy el mirador de Humboldt. Debajo había una galería, que está seca hoy, pero había una galería ahí, y ahí íbamos a buscar el agua de beber, y la de para bañarnos y eso, pues usábamos un canal que pasaba por debajo de casa, y ese agua es la que usábamos para bañarnos, ¿no? Pues nada, no había tele, si no había luz no había nada de eso, ¿no? Jugábamos pues con pelotas, que no habían pelotas, sino las hacíamos con la fajina de la platanera, y vergas o lo que fuera, amarrábamos esas pelotas y jugábamos con eso, pues trompos, boliches. Los boliches los hacíamos nosotros con mazapé o greda, con arcilla. Aquí el nombre de la arcilla era mazapé. Hacíamos boliches y después los poníamos al fuego y jugábamos con eso, porque los de cristal vinieron después, eso no se veía, vamos. Esos eran los juegos, el famoso brilé, yo qué sé, los alertas, eso que era con un pañuelo. Eran los juegos de esa época, ¿no? No sé, correr, tirar piedras, eso era el día a día, ¿no? Yo recuerdo que con una hoja de penca, de tunera, la cortábamos a la mitad y después al centro le hacíamos un corte, separábamos los dos lados, le poníamos unos palitos ahí y tenías un barco, vamos, y después lo metíamos en las tarjeas o en los estanques, yo qué sé, un montón de cosas de esas. O por ejemplo cogías una penca de esa, ¿no? La cortabas al centro completa, no al centro de la hoja así, sino la cortabas al centro, la ponías encima de una tarjea por la que hubiera pasado agua, que estuviera inclinada, te ponías encima y con la baba de eso corrías por ahí para abajo a matarte, vamos. Los juegos de esa época, ¿no? No había otra cosa. Estiraderas y... Yo qué sé, nosotros jugábamos a la guerra entre barrios y usábamos tiraderas, pero no podíamos poner piedra, pero metíamos higos de pico y yo qué sé, cosas de eso. Eran juegos un poquito brutos, un poquito brutos. ¿En algún momento, siendo muy pequeño, sentiste curiosidad por la existencia de nuestros ancestros? ¿Cuándo fue y de qué manera? Pues la manera fue muy sencilla. Cerca de mi casa está la cueva de Bencomo, donde yo nací, vamos. Ahí en la Cuesta de la Villa, está la cueva de Bencomo, que está justo encima del mirador de Humboldt, y mi madre me llevó de mano a esa cueva siendo yo pequeñito, y me dije, esta era la cueva de Bencomo. A partir de ese día, que me hablaron de los guanches, ya yo empecé a buscar cosas guanches,
Y por suerte mi padre tenía en mi casa los 3 tomos de Viera y Clavijo, es decir, la historia de Canarias de Viera y Clavijo, mi padre la tenía. Es una edición del año 52, yo nací en el 55, así que la conocí, vamos. A lo largo de su infancia siguió creciendo su interés por los libros, en especial en la cultura canaria. Nos gustaría saber cómo se convirtió en su pasión. Sí, lo que acabo de decir, es decir, mi padre tenía en casa 3 tomos de la historia de Canarias de Viera y Clavijo y vamos, me lo leía con pasión. Desde esa época ya tuve ese afán de saber más de los guanches, ¿no? Nos gustaría preguntarle acerca de su dedicación en su vida, siendo con la importancia que tienen para usted los libros, ya de mayor, ¿qué autores lo llevaron a acercarse más a nuestra cultura guanche y por qué? Pues mira, de mayor, el más importante para mí fue los 3 tomos de Historia del Pueblo Guanche de Juan Betancur Afonso, porque este señor, lo enseño, este señor recogió toda la historia oral. Él era médico forense, ¿sabes? De los que hacen autopsia y cosas de eso. Le tocó la zona del sur de la isla. Y habían pocos asesinatos por ahí, entonces pocas autopsias hacía. Y todo su tiempo lo dedicó a preguntarle a la gente del sur, que fue donde más guanches quedaron, porque el norte, al ser más rico, tener más agua, pues se lo quedaron más los españoles o los conquistadores. Y en el sur, como era menos explotable agriculturalmente, quedaron más gente de nuestra raza, ¿no? Entonces, este hombre le preguntó todo lo que ellos sabían y oralmente recogió toda la historia oral que había. Incluso tenemos una anécdota bonita porque sus compañeros, historiadores, le decían que eso no era científico, que no sé qué. Y dice, bueno, yo lo voy a recoger todo. Bueno, pues hoy se puede certificar que una de las tradiciones orales que recogió es que le decían que los primeros que entraron en Tenerife entraron por Icó de los Vinos. ¿Vale? Bueno, pues hoy, en la cueva de Chogaspar, en Icó de los Vinos, las dataciones de carbono 14 dan 800 años antes de Jesucristo y es la más antigua de Tenerife. Entonces se constata que esa tradición que él recogió era real, ¿no? Entonces lo demás va a ser verdad también, ¿no? Él cuenta cómo vivían, cómo era su forma de vivir diaria. Por ejemplo, una de las cosas que él recogió fueron dónde estaban todos los tagorores, que aquí en el norte desaparecieron casi todos, pero recogió dónde estaban. En la Orotava, por ejemplo, había 2, aquí no había, estaba en la Victoria. Yo qué sé, recogió tantas tradiciones que son 3 libros, son 3 tomos, este es el tercero. Por desgracia no lo han vuelto a editar. Hay un montón de gente intentando conseguir estos libros y no hay. Yo tuve la suerte de llegar a tiempo a comprarlo cuando se editó y tengo los 3 tomos en casa. Entonces, si algún día los encuentran por ahí, Historia del Pueblo Guanche de Juan Betancur Afonso. Léanselo porque eso no tiene desperdicio ninguno, ¿vale? Nos gustaría que nos contara de qué manera cree usted que contribuye al mantenimiento de nuestras tradiciones. Bueno, en las jurrias con los que yo salto, ahora mismo somos 61, siempre les estoy hablando, donde quiera que vamos, siempre les digo qué es lo que había por ahí, si hay grabados, si habían cuevas de habitación, de enterramiento, y siempre lo he transmitido, ¿vale? Nunca me lo quedo para mí, mi familia, casi todos también, siempre me preguntan. Aquí en Santa Úrsula hay un montón de amigos que siempre me preguntan. Con Domingo el poeta, que murió hace unos añitos, hice unos 16 programas también hablando de cosas guanches. ¿Cómo se llamaba? Con el templete a cuestas o algo así se llamaba. Pues
eso está ahí. Lo que pasa es que no está en la televisión canaria, sino era Teidevisión quien hizo esas grabaciones. Pero vamos, que mi afán es que nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestra historia o prehistoria no se pierdan. ¿Esa dedicación que le supone a usted como persona? Pues hay un refrán antiguo que dice: quien no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Entonces yo con eso reafirmo mi personalidad. Yo sé que soy... el Dorta mío viene de Chirche, en Guía y Sora, ahí no fue ningún español. Y mi antepasado, uno de ellos era de ahí. Y vamos, yo me siento descendiente guanche, o me lo creo, vamos, me da igual que no lo sea, pero nací aquí, me crié aquí y tengo esa cultura y procuro que se distribuirla, ¿no? Que más gente la sepa de dónde venimos y cómo nos hicimos. Después de escuchar su experiencia y saberes, nos gustaría que nos hablase de los cambios y la evolución que se ven en el patrimonio de nuestro municipio y en su entorno. ¿Qué riquezas naturales tiene nuestro municipio que es importante que conservemos? Bueno, una de las riquezas naturales más importantes de nuestro municipio hoy en día es la Reserva Integral de las Palomas, que es un bosque de laurisilva que tenemos aquí arriba. Somos el municipio más importante de Canarias en madroñeros. Yo hablo canario, no voy a digo madroña, digo madroñero. El bosque más importante en madroñero es el de Santa Úrsula. Más que, por ejemplo, en Arafo hay también, en la zona de el Monte del Agua, entre Los Silos, Buenavista, también hay bastante, pero el que más tiene es el nuestro. Todavía nos quedan algunos palos blancos, están escondiditos y yo no digo tampoco dónde están, porque el palo blanco era muy importante porque es un palo muy duro y al mismo tiempo ligero. Es con el que se hacían los arados. Los arados, no sé si se acuerdan de ver, bueno, no creo, hombres con un arado al hombro y parecía que no pesaba, pues efectivamente porque eran de palo blanco y era un árbol muy duro, se usaba para eso. Se encontraron latas o lanzas de pastor, yo digo lata porque es una palabra nuestra, de palo blanco, por eso mismo, porque era compaginaba lo duro con lo liviano, ¿vale? Hoy ya no se usa mucho eso, hoy se usa más el haya, pino canario, riga, fresno, que es de fuera, pero bueno, ese monte es importantísimo. Se nos dio fuego hace 2 años, pero bueno, es una pérdida grande, pues se cortó mucho. Luego teníamos, culturalmente, aquí había un montón de gente que hacía barro, incluso quedaban 2 hornos, porque el de la quinta lo quitaron para hacer unos chalés. El que queda está en el Farrobillo, en la Toscana María. Todavía hay una calle que tiene el nombre, Horno La Teja. Ahí se hacía teja y se hacían cacharritos de barro, gánigo, etc. En toda la costa estaba plantada aquí no se plantó caña dulce porque no había suficiente agua, porque la caña dulce necesita mucha agua en el tronco y sol en las hojas. Entonces aquí no había tanta agua y se plantó uva de malvasía. Fue importante porque a nosotros tuvimos la suerte que nos la compraban los de Santa Úrsula, a nosotros, y de la Victoria, nos la compraban los belgas, o como los llamaban los flamencos, ¿vale? Venían y escondían los barcos aquí abajo donde está el Cagao, en la playa, en desembocadura del Barranco Hondo. Ahí los barcos no se ven y compraban toda la malvasía que había, lo compraban. ¿Y por qué lo hacían a escondidas? Porque los ingleses consiguieron del rey de España que los únicos que podían comprar malvasía aquí eran ellos. A cambio le dieron pues dinero, no sé lo que hicieron, pero
solo podían venderse la malvasía a los ingleses y la pagaban como les daba la gana. Después la vendían a precio de oro. Entonces diríamos que perdimos mucho poder adquisitivo por culpa de eso, pero estos flamencos venían a escondidas, atracaban los barcos en zonas que no había mucha gente, como aquí y como en Tanganana, la playa que llaman de las bodegas, es porque ahí escondían el vino ese para después vendérselo a los flamencos. Y aquí se vendió mucho de eso, incluso en lo que se llama San Clemente. En esa ermita habían 3 cuadros flamencos que valen un pastón, vamos. Y yo qué sé, hay más cosas. Después aquí se plantó platanera, hubo platanera, todo esto era platanera hasta yo qué sé, Toscabarrios había platanera en las zonas que hoy llaman zona C. Para zona A es en la costa, que es más caliente, da más. En un año se puede a lo mejor coger una piña de una planta. Después está la zona B, que es cada año y medio, y la zona C, que es cada 2 años. Una planta puede dar cada 2 años cuando es más frío, hay menos calor. Entonces, pero se plantaba en todos sitios, se plantaba plátano porque fue el motor de esto, ¿no? Y la uva se desplazó hacia el monte. Había un refrán antiguo que decía agosto morosto, el mes del mosto, y hoy nosotros aquí vendimiamos a finales de septiembre y a veces hasta en octubre, pero claro, era antes en la costa donde se vendimiaba. Para finalizar, queremos llevarnos algunos valores, aprendizajes y consejos que nos pueda dar. Desde su punto de vista, ¿por qué es importante que los jóvenes conozcamos la vida de los guanches? Vale, antes lo dije, es decir, si no sabes de dónde vienes, malamente podrás llegar a reconocerte a ti como eres. Entonces, si conoces cómo vivían los guanches, qué es lo que hacían, cuáles eran sus valores. Uno de los valores, por ejemplo, de los guanches era la mentira, era totalmente perseguida. Por ejemplo, un hombre se encontraba a una mujer sola, esto para las chicas, y no podía ni hablarle, por el respeto que tenían las mujeres, era tanto que un hombre no podía ni hablarle a una mujer si la encontraba sola, a no ser que ella lo interpelara primero. Aquí en Santa Úrsula habían lo que se llamaban chinchales o chinchaletes, hoy la gente dice guachinches, pero no era eso, ¿vale? Todo el que tenía exceso de producción, por ejemplo, hay una zona en La Bastona, esa zona era una zona de peleteros, de gente que sabía hacer bien pieles y eso, ¿no? Esa gente, los excedentes, se ponían en un chinchal. Aquí en Santa Úrsula habían 3 caminos. El principal era el camino Guanche, que es el que pasa por la Corujera. Después al centro había otro camino, que era el que pasaba por aquí. Y por la costa había otro. No solo Santa Úrsula, sino casi toda la isla, ¿vale? Y en esos caminos ellos ponían como los chinchaletes, lo mismo si eran loceras, que si eran peleteros, que si eran cualquier oficio que tuviera, todos los excedentes se ponían en esos sitios y los que pasaban por ahí, caminando, porque iban por un lado para otro, pues cambiaban, compraban esos excedentes. Y el respeto a los mayores. El respeto a los mayores era sagrado, vamos. Yo todavía de pequeño, un señor mayor que yo no conocía de nada me decía, toma, a ti tráeme una caja de cigarros. Iba como un tiro y volvía y le daba la vuelta y eso, vamos. No podías decir que no a un mayor que te... vamos, estaba hasta penado. Si lo decían después a mi padre me comía, vamos. ¿Cómo cree que podemos acercarnos los jóvenes al conocimiento de nuestra cultura y tradiciones para que se mantengan vivas? Bueno, leyendo mucho, viendo programas de este tipo y preguntándole a los que sí saben ustedes que conocen. Yo estoy dispuesto cuando quieran, me llaman y puedo estar horas hablando por lo menos de cosas guanches, lo que quieran.
y de la historia de Santa Úrsula, pues bastante también, ¿no? Entonces, tienen ustedes que tener ese afán. Si no lo tienen, pues no podrán adquirirlo, ¿no? Pero pueden hacerlo de esa forma. Muchas gracias, Manuel, por compartir con nosotros su experiencia y ayudarnos a conocer nuestra cultura y la de nuestros antepasados. Con este episodio seguimos sumando voces a la Biblioteca Oral de la Memoria Rural de Acentejo, un espacio donde escuchamos, aprendemos y recordamos. Nos despedimos por hoy, pero pronto volveremos con nuestras historias que siguen latiendo en nuestra tierra. Hasta pronto. Vale, pues nos veremos.